alquilaron un Sauber con motor BMW, 6 cilindros atrás. Sonaba espeluznantemente lindo ese carro. Cada vez que entraba a la recta y pitaban las 9000 revoluciones de ese motor, uno decía, se Se va a va a estallar, romper. se va a romper y nunca se rompió. Eso salió de noche, 11 de la noche, una cosa así, tarde, muy tarde, salió al turno, con las llantas frías, salió a cogerla, al salir de los pits, las llantas frías se fue contra la pared y ahí terminó todo. Un saludo para todos, bienvenidos a SP Network, el mejor podcast del sector automotor, el mejor contenido de esta industria. Estamos con José Clopatosi, como siempre, para traerles un capítulo muy especial, José, acerca de una historia que creo que nadie tiene más de primera mano que usted, que lo pudo vivir con su protagonista desde el pit, y es cómo le ha ido a Colombia en las participaciones que ha tenido en las 24 horas de Le Mans, que se corre este fin de semana en su versión número 93. José, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, gracias. Buenas tardes, noches, días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. A ver, Le Mans es una carrera muy especial, ¿sí? Y yo creo que, salvo las victorias de Montoya en la Fórmula 1 en Indianápolis, pues es el sitio de mayor relevancia, en Mónaco, por supuesto, de Montoya, el sitio de mayor relevancia donde han figurado los colombianos, ¿no? Porque pues allá tenemos, ahora hablaremos de eso, un cuarto puesto de Mauricio Narváez y un noveno puesto de Diego Montoya en el mismo año de 1984. Pero todo eso tiene una gran construcción, todo eso venía de más atrás. Mauricio, con quien hablé hace poco, casualmente, cuando hice la entrevista, cuando estaba en IMSA, empezó a correr en IMSA, que corrían pues Paul Newman, el actor, David Hobbs, Brad Redman, bueno, corría Harley Haywood, todos estos pesados, sí. todos ellos, sí. Estaban los famosos Martini y Porsche, los 935. Entonces, cuando Mauricio empezó ahí con un 2.5, con Porsche, después con 3 litros, que esos eran propios de él. Pero luego se hizo mucha buena amistad con Reinhold Joest. Joest es uno de los operadores de equipos de carreras más importantes del mundo. Sobre todo en ese nicho, ¿no? Lo que es carreras de duración, José. Duración, sí, pero bueno, él fue piloto, ¿no? Joest llegó en Le Mans, no me acuerdo, pero él corrió creo que con Nix, creo que corrió en un Con 906. Jack Hicks, ok. Sí, corrió y pues y tenemos una amistad personal de ese entonces, pues obviamente que no se renueva con frecuencia, pero cuando he tenido oportunidad de verlo nos encontramos con gran efusividad y con grandes recuerdos de esa época de Mauricio Narváez. Mauricio fue en el año 81, Le Mans. Correcto. ¿Ah? Y pues estaba arrancando, tenía un 3 litros en Estados Unidos, yo creo. Y Pero ya, eso es después de haber estado en Estados Unidos. sí, Él hace todo su plan de Le Mans partiendo con Joest de Estados Unidos. ¿Cómo es ese enlace con él? a ver, él corría como por su cuenta, él tenía un equipo, su propio carro que se lo preparaba Alberto Naón, que corrió después y posteriormente Alberto y su hijo se dedicaron a estudiar Derecho, ¿sí? Y los encontré luego como abogados de Juan Pablo Montoya. Bueno, cubanos que vivían en Miami, European Auto Parts se llamaba, y entonces ellos prepararon un Porsche que lo corría a título privado, ¿sí? Primero la categoría GTU, que era GT Under 2.5, o sea, 2500 centímetros, después tuvo un 3 litros, que ya era como más, y en ese 3 litros corrió muchas carreras de IMSA. Pero allá se hace la conexión con Joest, que pues Joest era un equipo importante, claro, pero y un piloto muy importante, y Joest siempre ha tenido como el respaldo oficial de Porsche. Después fue el que hizo todos los Audi Diesel y todo. Claro. Bueno, en fin, pero Joest es un tipo muy importante. Y ahí comienza entonces, de Narváez hace un deal para ir en el año 81 para correr un 935. El 935 ya es el Porsche, pues el turbo. José, le hago una pregunta. ¿Ese equipo se entiende Joest como un equipo sucursal de Porsche directo o es un equipo representante de la marca como tal? No, en ese entonces iba por su lado Porsche, pero digamos que siempre tenía mucho soporte porque en ese entonces no estaba todavía el 956, ¿sí? Correcto, el Y había prototipo. unos prototipos que estaban en evolución y Porsche y yo los operaba, pues es alemán y yo había sido como piloto de Porsche antes, tenía mucha conexión, ¿sí? Y después sí tuvo el equipo Porsche y el equipo Audi, el equipo Opel, el DTM y todo eso, bueno, pero entonces corrió en el 935, con Kemper Miller, que fue un muy buen amigo de él, una gran persona, y con Gustav Gunther, Stekonik, ¿sí? Ese carro duró 13 horas y se tuvo un problema, se incendió, no terminaron. un dato curioso, José, es que en 13 horas hacen 152 vueltas y recorren 2071 kilómetros. Es una locura. Bro. Claro, lo que pasa es que en ese entonces, bueno, casi que el promedio es lo mismo, los récords de vuelta, pero no había chicane en la recta. Iban a 400
Eso es una historia que después la miramos. En el 82 Mauricio vuelve con un 935, ¿sí? A correrlo con Harald Grotz, el mismo carro de Joest, ¿sí? Y este piloto alemán, por un problema aerodinámico en la recta del Mulsanne, se estrelló, perdió el control del carro, se estrelló y no pudieron salir, pues el carro quedó destruido. Y entonces, para el 83, y ese 82 fue un año muy famoso, que es cuando aparece el 956 de Porsche. Le van 3 carros, los de Rodman famosos, Que ¿sí? son los carros más exitosos que ha corrido Le Mans, sin duda alguna. De los más peligrosos Además, también. proporcionalmente sí. Curiosamente, hablando contigo y con Jochen Mas, que estuvimos en el Rennsport de Porsche, ¿sí? Así fue. Le preguntábamos a Mas, bueno, ¿y este carro que me hicieron? Peligrosísimo. Pavoroso, sí. Pavoroso, decía así. Murió hace poco, Jochen Mas, hace como unos 15 días, 20 días. Buen amigo de Mauricio, corrieron juntos varias veces. Entonces llega Porsche con los carros que nunca hicieron una prueba en Inglaterra antes y que hicieron 1, 2, 3. Y ganan 2 pilotos legendarios que son Jack Hicks y Derek Bell. Yo voy a apelar un poco a la historia, José, y le voy a esculcar los bolsillos a usted, y es, ¿en qué año estuvo usted con Mauricio en Le Mans, que lo estuvo acompañando? Estuve en el 82, Sí. 83, 84 y 85. Entonces, cuéntenos qué pasó en el 83 en términos de resultados, y yo le voy a preguntar cómo se dio la experiencia atrás, porque usted sí estuvo realmente con un contacto directo con él y con el equipo. Todo el tiempo, claro. A ver, cuando el 935, el que se estrelló en la recta, pues fue una frustración total, ¿sí? Y yo recuerdo haber llegado a Francia. Eso era 15 días antes del Tour de Francia, entonces solía empatar los cubrimientos, ¿sí? Con beneplácito del periódico, por supuesto. Y llegué uno llegaba al avión a las 11 de la noche a París y cogí un carro alquilado y busqué Hotel de Lutte, un pueblito así chiquitico, a 40 kilómetros del circuito o a 35 kilómetros del circuito. Allá llegué y había una ¿Qué llave tan abajo. grande es Le Mans? O sea, hablo como pueblo, como... No, Le Mans es una ciudad grande. Es una ciudad principal, una ciudad Sí. intermedia de... No, una ciudad grande. Ok. Una ciudad grande. Al pueblito quedaba como a 40 kilómetros, como hacia los castillos del Loire. Y llegué allá, había una llave con un papel y un cuarto. Bueno, llegué y me metí al cuarto y todas esas cosas, maleta y todo trasnochado. Y al otro día me levanté porque no tenía baño el cuarto. Hoteles franceses típicos, ¿sí? Bueno, me levanté y encontré frente al baño toallas con las jaboneras y tal, haciendo fila. Entonces me iba asomando y tal, y pues en la fila pues me encontré con X. Ok. Ahí se estaba quedando el equipo Porsche. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ese hotel chiquito, incómodo y todo eso, el equipo Joest? ¿Por qué ese equipo? ¿Por qué? Resulta que la cocina de Madame Bastard, de las cosas espectaculares, famosa. Allá iban los Windsor, los príncipes de Gales a pasar vacaciones y todo por la comida de Madame Bastard. Bueno, el hecho es que ese año pues fue histórico para Porsche. Llegan los 3 carros, 1, 2 y 3, y son los 956 de Rodman y pues le dan la vuelta, ¿sí? A las 24 horas de Le Mans con esos carros. Mauricio no puede correr, pero en el año 83 ya Joest tenía su propio equipo con 956, ¿sí? Y entonces aparece Mauricio corriendo otra vez con Joest, hacen equipo con Clemens Chickenstans, un alemán, ¿sí? Y con Volker Merl, nuevamente un buen amigo de él, y aparecen ahí con el carro famoso de Newman. Correcto. ¿Sí? Con número 12. En el número 12, hubo 2, el 7 y el 12. Así es. En el 7 corrían Pescarolo y Derek Bell, creo, y en el otro corría Mauricio. Y pues ahí aparece también Diego Montoya, con Alberto Naón, que pues era amigo de Mauricio, que estaban en los Porsches, y con Tony García, que era un empresario de seguros y de todo en Miami, que fue el que llevó a Emerson Fittipaldi a Miami cuando Emerson tuvo una crisis, que se había retirado de todas las carreras y todo, se lo volvió a llevar a Miami, pusieron una fábrica de rines y fueron de los gestores del Miami Grand Prix. Bueno, Mauricio corrió y llegaron cuarto. Mejor Así resultado en Le Mans, detrás de los carros oficiales de la fábrica, pues ahí no hay nada que hacer. Pero cuarto puesto, una tripulación, pues no digamos que no fuera profesional, pero era bastante No, más. pero pues en el otro carro mucho más estaban los amateur. pesos pesados. Sí, claro. Sí, eso sí estamos de acuerdo. Pero lo curioso fue con Diego Montoya. Diego tiene un parentesco conmigo, es un primo segundo. Y Diego pues estaba con Tony y con Alberto Naón y alquilaron un Sauber con motor BMW, 6 cilindros atrás. Sonaba
espeluznantemente lindo ese carro. Cada vez que entraba a la recta y pitaban las 9000 revoluciones de ese motor, no decía, Se va a romper. se va a romper y nunca se rompió. Pero lo curioso es que pues me acerqué cuando estaban saliendo. Diego fue el primero que sacó el carro y estaba don Peter Sauber. ¿Por qué llega Diego Montoya allá? ¿Qué había hecho Diego previo para poder...? Pues Diego había estado en IMSA también. Que según entiendo, usted me corrige antes de que dice su historia, es tanto o más talentoso que Juan Pablo. Pues, a nivel natural, en velocidad, lo que es. Sí, Diego, buenísimo piloto. Pues Diego había corrido Can-Am, ¿sí? Diego había corrido, pues, en IMSA muchas carreras, había tenido los prototipos M1, los BM1 de Procar y todo eso, ¿sí? Bueno, entonces le alquilaron el carro al señor Sauber. El señor Sauber estaba empezando en Suiza. Hablando de Peter Sauber, que después Peter fue, Sauber, ok. el mismo del equipo de la Fórmula 1, correcto. El mismo. Y entonces tenía el carro con su motor BM en blanco. Pusieron los avisos de Colombia, Banco de los Trabajadores, etc. Ahí hay una historia con el Banco de los Trabajadores. O sea, que uno no verá tocar más a fondo, pero ¿qué era el Banco de los Trabajadores en ese momento? Pues hay que decirlo claramente, en ese momento el Banco de los Trabajadores era un banco reconocido, formal y todo eso. Y el presidente era Gilberto Rodríguez. Úpale. Sí, pero estaba dentro del sistema. Sí, estaba dentro de la formalidad, pues. En la formalidad completa, y pues Diego estaba corriendo con ellos. Y salió Diego. Dio la vuelta de Installation Lab, que es 14 kilómetros, por supuesto, y paró, y yo estaba ahí, y pues en la interlocución entre francés, inglés y todo eso, el señor Sauber le preguntó, ¿qué tal el carro? Y Diego, pues, ni idea, pues imagínense, primera vuelta a ese circuito tan largo y tal, y le dice el señor Sauber, Diego, esa cosita, como un puntero que tiene en el tablero, ¿dónde está? Me dice, no mire nada, yo solamente vi los relojes y para adelante, y doy una vuelta, con cuidado y mira. Y volvió. Entonces el puntero estaba allá. Y tipo Sauber iba abajo del carro. Abajo inmediatamente resulta que muy ingeniosamente no tenía túnel de viento. Con unas pitas había conectado un sistema que jalaba, depende de la altura de la nariz del carro, el puntero se movía. Y cuando estaba el puntero allá, quiere decir que la nariz iba en el aire. Úpale, a 400, ¿no? A 400. Inmediatamente Peter cambió la trompa, ¿sí? Tenía una trompa con más carga aerodinámica y bueno, ahí corrieron y terminaron novenos. Fue una carrera espectacular para Colombia. Cuarto y noveno, y ese Sauber fue el primer carro no Porsche que pasó la meta. Una de las publicidades más famosas que ha hecho Porsche, que no todo puede ser perfecto, y aparece en el listado del Sauber en la posición novena. Así es. Esa fue la historia con Diego y con Mauricio. Después Mauricio volvió en el 84 a correr con Stefan Johansson y con George Schlesser, que era dueño de las famosas joyerías y había corrido, había tenido vínculos con Fórmula 1 y todo eso. A las 15 horas se retiraron por recalentamiento, pero esa carrera la ganó Joest. La ganan Klaus Ludwig y Henri Pescarolo, y había un motorhome donde estaba el equipo, ¿sí? Y yo estaba ahí en el motorhome tratando de escribir algo, en fin, ya se había acabado la carrera, la premiación, y le llegó Klaus Ludwig, pues a cambiarse. Ahí tenía todo, teníamos la ropa ahí, con su botella de champaña y tal, y dice, regálemela. Yo, cójala, porque yo qué voy a hacer con una botella. Pero yo sí hice. Finalmente, a través de alguien que vino a Colombia, la trajo, y ahí está guardada en el taller, la Magnum de champaña del podio. Así es, José. Bueno, la gente dirá que no es cierto, que es carreta, pero sí es cierto. Por supuesto que sí. Y después vuelve Mauricio en el 85 y corre con Jean-Paul Belmondo, hijo del famoso actor de cine francés, que en ese momento estaba de novio, salía con Estefanía de Mónaco y con Kemper Miller. Y el carro era Marlboro en ese momento, ya era pintado Marlboro, pero estaba con Joest, y pues estábamos ahí en la cuestión, y eso fue un rollo, porque pues la princesa era más que todos, ¿sí? Y usted abría la puerta del motorhome y disparaban 60 flashes por si salía esta niña. Persona, estuve con ella ahí un rato, pues bien querida, amable, estaba de cantante en ese momento. Siempre ha sido como díscola en la familia real, en la familia de Mónaco, pues no es real, ellos son altezas, príncipe, ¿no? Bueno, en fin, la niña era como la consentida en ese momento, y pues novia de Belmondo, pues imagínese usted la atracción mediática del jet set, pues, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos y tal, en el carro. Belmondo salió de noche, 11 de la noche, una cosa así, muy tarde, salió al turno, con las llantas frías, salió a cogerla, al salir de los pits, las llantas frías, se fue contra la pared, y ahí terminó todo. José, esas historias, sobre todo cuando Mauricio llega cuarto, que eso es un mérito, nadie puede entender ni mencionar que él es más hasta que no está sentado ahí. Es fantástico.
estando con Mauricio, ¿cuáles fueron momentos de dificultad que usted pudo, porque usted ya estaba sentado en el equipo, como que algún problema que se acuerde que tuvieron, alguna contingencia que les tocó Bueno, solventar? la frustración el día que se estrelló el 935, pues que ni siquiera pudo dar una vuelta. Bueno, pero eso es previo, pero corriendo ya para el podio, que usted se acuerde como que la carrera tenía un traspiés o en algún momento estuvieron en la pelea, pudieron haber ganado la carrera. No estaban ahí, pero estaban a 2 o 3 vueltas. Digamos que era un equipo mucho más consistente que Veloz, ¿sí? Y pues yo recuerdo con el 936, con el 935, el 956, ¿sí? Ese cuando llegaron de cuarto con Elizabeth, la señora Mauricio, que es inglesa, pues nos habían conseguido unos pases para ir a la recta. Pero sobre la recta no hay tribunas ni nada, y mucho menos en esa época que era recta de verdad. Tenía un brinco, ¿sí? Pero sí, la gente que vive alrededor del circuito pues tiene acceso Tiene derecho, a su casa, claro, los ribereños lo llaman, y teníamos unos pases para ir allá y nos fuimos 2 o 3 de la mañana a ver la recta. Y es de lo más espeluznante que he visto porque usted oye que el carro cambia, ¿sí? De pronto aparece una ráfaga de luces, ¿sí? Y cuando usted voltea a mirar ya no están. Y van a 380 kilómetros por hora. Y pues es tan espeluznante que lo primero que hicimos fue meternos detrás de un árbol. Sí, que pare contra algo. No. Y nunca vimos pasar a Mauricio. Pasó todas las veces, pero nunca supimos cuál era. No le alcanzó una avería, de noche menos. Pues, de noche ni menos, luces, no ni sé, nada. absolutamente nada. Y es espeluznante porque pues, esa velocidad, no tener las luces LED ni nada de eso, bueno, claro que se ve. Pues unas halógenas como las que estaban usando de época. Sí, de eso 100 no... vatios y cosas de esas, pero y el carro baitico y el contraste de tráfico con los otros carros, los 935 y los carros más lentos, los 3 litros y eso, pues nada, era 100 kilómetros por hora. Claro. Pero mire una cosa anecdótica al respecto. En ese entonces, pues era recto. ¿Sí? Había un brinco casi al final y la llegada a la curva de Mulsanne, que es la de 90 grados, donde, en fin. Y era en ese momento, cuando fuimos a las primeras carreras, no había radios todavía. Entonces, en Mulsanne, que es el sitio más lento, que cursa a 90 grados al final de la recta, Estaba la gente ahí, el spot. ahí estaban todos los avisos, los comunicados a los pilotos. Y tenían un teléfono de magneto, esos de manivela, y desde el pit le decían, díganle a Mauricio que le apure, bueno, cualquier cosa. Y ahí le sacaban los avisos al otro lado de la pista. Imagínese usted cómo era eso, todavía era bastante rústico, ¿sí? Bueno, el cronometraje ya tenía electrónica y todo eso, pero era muy primaria la carrera, se veía, se podía uno cerca de la pista, podía tomar fotos y tal. Cuando volví muchos años después a ver una carrera con los Audi Diesel, eso ya es otro, es como un castillo medieval. De nuevo con Joest, ¿no? Porque se encuentran sin estar pensando en el encuentro. Me ¿no? encontrar con Rahal esa noche era como interesante. Y pues realmente el circuito se volvió mucho más hostil, mucho más separado del público, porque pues la velocidad y todo eso. Pero el cuento venía de esto. Hoy en día la vuelta a Le Mans es mucho más rápida. A pesar de tener 2 chicanas más, ¿no? 2 chicanas tiene, ¿sí? Correcto. Eso demuestra, ¿sí? Y entre las 2 chicanas vuelven a ser los 300 y pico kilómetros por hora. Eso demuestra el cambio que tuvieron los carros hacia la velocidad en curvas. Es decir, el downforce, la aerodinámica y todo eso hace que los carros, y las llantas, por supuesto, hace que los carros hoy en el resto del circuito recuperan lo que hubieran perdido corriendo en línea recta y son más rápidos. Todo el progreso de la aerodinámica y eso que los motores de ahora son como más controlados, ¿no? Esa fue parte de la historia. Ya después, en tiempos más modernos, pues van Tatiana Calderón y va Juan Pablo Montoya. Vuelve Juan primero. Juan va en Sí. 2018 con United Motorsport. Va con Hugo de Sadler, William Owen y Juan Pablo Montoya en un Ligier para el MP2. Esa es la primera participación de Juan. Vuelve en el 19 con Timothy Buret y con Memo Rojas. Sí. Y gana en el 21 la categoría del MP2, pero Pro-Am, que eso hay que hacer una claridad en el tema, es que corre un profesional o corre pilotos profesionales y cargan un amateur. Exactamente. Sí, entonces una categoría que uno tiene que ser crudo, no la valoran tanto en el resultado final de la carrera, pero hay que ganarla y de todas maneras hay que correrla y Juan Pablo se gana las 24 horas ahí. Claro, pues es decir, de alguna manera es la triple corona, Mónaco, Indianápolis y esa de Le Mans, ¿sí? Y si nos vamos al Endurance, se gana las 24 horas de Daytona también, Varias si no estoy mal, veces. 2 veces se la 3 gana Juan. veces creo que las gana, sí. Eso está con chip. Con chip, correcto. Y pues ahí pues la gente dice que pues que no es lo mismo esa triple corona con la general como la hizo Graham Hill. Creo que fue él el único. Y Andretti tal vez, no sé. No, creo que sí, él es el único que tiene la triple corona. Y Alonso, que podría haber ganado si ganaba Indy, que se ganó con Toyota Gazoo Racing hace unos años. Entonces, pues hay esa discusión. Pero pues Montoya ganó 3 veces
Bueno, dos veces Indianápolis, una vez Mónaco, y esta de Le Mans que pues cuenta, es un primer puesto. Y Tatiana Calderón también estuvo, ¿no? Tatiana corrió con el equipo de Richard Mille, que le fabrica los relojes, Sí, una sí, tripulación 100% femenina. sí. Eh, Creo que terminaron, si no estoy mal, relegados, Tal vez sí, sí. pero la corrió y hay que estar ahí, José. Es que No, es que primero para que lo acepten a uno, segundo para que un equipo le pongan un carro, porque eso es una operación monstruosa. Casualmente usted me hablaba de los Audi que años después cuando corrían los diésel, no me acuerdo en qué año, me invitó a Audi Le Mans y pues eso ya eso debe era ser otra como en el cosa. 18, José, más o Bueno, menos. así, y eso era otra cosa y tal. Y a los periodistas nos llevó Audi en un momento dado, digo, hasta 11 de la noche al pit, ¿sí? Al pit de Jost, que manejaba el equipo Audi. Y lo veo de enfrente y me dice, Clopa, ¿cómo le va? Y tal. Y me bajó pues, del sitio donde estábamos los periodistas, ahí cerquita pues, de los carros, detrás de los garajes, y pues contra los mecánicos. Y inmediatamente se vinieron los jueces porque no tenía overoles yo ni nada, eso pues estaba de civil, obviamente, de cómo más iba a estar. Y yo los paro a todos, dijo, quédense aquí quietos y se fue. Y volvió al rato con su celular a tomarse fotos conmigo para mandárselas a la señora, con quien nos habíamos conocido muy bien. Pero hablando esa noche, nos fuimos a tomar un café y tal, y le dije, Reinhold, y todo esto, y me dijo, eso era lleno de pantallas, y dije, mire, tenemos 300 personas para la carrera. Qué barbaridad. Y dije, ¿cómo va a ser? Me dijo, sí, nosotros cuando ganamos Le Mans, o sea, en el año 84, ¿sí? Sí, Éramos 60 en total, para dos carros. qué barbaridad. Una barbaridad, las pantallas, todo el carro por todas partes, pita, lo siguen por todas partes. Es impresionante. El pantallerío, eso es mucho más que el de la Fórmula 1, pero mucho más. Impresionante todo el montaje y todo eso, bueno, la publicidad, las carpas y todo eso, pero yo creo que él, Reinhold y pues obviamente los pilotos colombianos guardan un gran recuerdo porque tuvieron amistad y cuando corrían en Daytona y todo eso, y pues Mauricio ganó las 12 horas de Sebring con Reinhold, ¿sí? Correcto. En un 935, que pues no era de Mauricio, era un carro que tenía Reinhold guardado y resolvieron llevarlo a Sebring, ¿sí? Lo sacaron prácticamente del museo y lo corrieron con Johansson y ganaron las 12 horas de Sebring, ¿sí? Un 935 viejo, de puros oportunistas. Entonces tiene muy buena amistad y pues yo creo que nos dio un apoyo técnico para estas victorias y para todas estas historias. Pues José, traemos este capítulo a colación porque se corre este fin de semana la versión número 93 de las míticas 24 horas de Le Mans, con una parrilla de inicio muy atípica, ¿no? Un equipo 100% americano adelante, 1 y 2 para Cadillac, con Stevens, con Nato y con Lina adelante, y en el otro carro Bamber, Bourdais y Button. Sí, a ver, hay una cosa interesante, es que siempre ha habido una controversia o una distancia, aunque tienen que estar muy cerca entre las carreras gringas, o sea, de IMSA, ¿sí? de todas esas carreras de duración de Estados Unidos y Le Mans. ¿Sí? El reglamento nunca ha sido igual, nunca se han entendido, los del francés son caprichosísimos con unos índices de energía y de cantidad de combustible y todo eso, es un misterio del diablo el reglamento de Le Mans. Pero finalmente se unieron para crear la categoría de Supercars. ¿Sí? Los Hipercar, Los correcto. Supercars, aunque son ligeramente diferentes, básicamente son intercambiables. Y esto ha traído a las marcas. Está Ferrari, está Porsche, Porsche, está Cadillac, BM, BM, está Renault, está Peugeot. Ahí llevo 6. Aston Martin, Aston Martin y Valkyrie. Entre se estrena, correcto. se estrena. Toyota, Toyota, por supuesto. Peugeot. Entonces eso se volvió una categoría sumamente importante y la carrera es otra cosa, ¿sí? Hemos visto que han terminado a 5, 8 segundos el uno del otro, que se pierde la carrera en la última vuelta, como le pasó a Toyota y tal. Han mejorado muchísimas cosas hacia el público, porque el público antes no es no pasar carros, hoy en día el carro tiene un número de categoría, está la posición en que va y tal, y es mucho más fácil de seguir. Pero Le Mans es una gran fiesta, dependiendo del clima, por supuesto, porque llueve, usualmente llueve de vez en cuando, pero eso, nadie está 24 horas parqueado frente a un Ah, muro. esos son planes Son planes de que de todo. gastronomía, el vino corre en forma, las tiendas, parque de diversiones, etcétera. Es todo un acontecimiento fantástico que hay que vivirlo, ¿no? Yo creo que Le Mans, Indianápolis tienen un sabor único, único, porque ni los grandes premios de Fórmula 1 se le acercan. Le Mans es una cosa fantástica. Y la llegada, como la dan más o menos entre la gente, llegan los carros al final, el podio es muy lindo. Y hay un garaje
el 56 creo que se llama, que es para carros experimentales que llaman cada año. El año pasado estuvo un carro de NASCAR, Correcto. un Camaro de NASCAR. Que lo hizo muy bien, el carro era No, rapidísimo. buenísimo, Rapidísimo, claro, rapidísimo. es que en línea recta y es que Le Mans es bastante recto de todas maneras, ¿sí? Aunque mire una cosa, uno dice que la recta de Mulsanne es muy rápida, ¿sí? Pero hay otro sitio, bajando por las curvas de Porsche, vuelven a hacer los 340. Es muy rápido ahí, sí, hacia acá, la Casa Blanca y todo eso. El circuito muy rápido, muy interesante. Yo me perdí de una espectacular, porque llegó tarde el avión, llegué 4 horas tarde a Le Mans y había unas hot laps con Pescarolo en el 956. Úpale, uy, qué dolor. Qué dolor y qué susto el que me salvé. Pues José, para Cadillac es la primera vez que marcan la pole position en esta carrera y es el mejor puesto de partida desde Ford en 1967 con el que imagino es el Ford GT40. Claro, mire, Cadillac tiene una larga historia en Le Mans, ¿no? En los años 50 llevaron los sedanes grandes, los negros, claro, común y corriente, ¿sí? De los cuales en Le Mans Classic, hace poco, hace unos años, Camilo Stoyer de Colombia hizo una réplica, que los carros no existen los reales, y fue a correr Le Mans Classic, ¿sí? Y eso fue pues es totalmente, es como un carro fúnebre en la mitad de los carros de carrera, ¿sí? Y muy celebrado, pero Cadillac tenía unos motores muy especiales en la época, y había un americano llamado Briggs Cunningham, que hizo unos carros enormes con motores de Cadillac, digamos, era un chasis gringo y todo eso, grandotote, y los llevó muchas veces a Le Mans a correr. Y pues Cadillac ha sido, digamos, marcas de gran pompa, como Bentley, ¿sí? Siempre ha estado por allá metido. Siempre ha estado por allá metido. Y el Bentley, pues ni hablar en los años preguerra, que los Bentley con supercargadores y tal ganaron esas carreras y fueron famosísimos, ¿no? Pues José, se viene una carrera muy interesante. Ferrari tiene que defender su título. Llegaron otra vez después de muchos años de no haber participado, volvieron a ganar la carrera, más producto de un fallo con el Toyota. El año pasado la ganaron en franca lid, en competencia. Tienen que renovar su título. Los carros no están también ubicados. Piensa todo el mundo, lo que dicen los que están metidos allá es que Cadillac tiene el carro más fuerte para acometer esta nueva edición de las 24 horas de Le Mans. Sí, es tan peligrosa esa carrera, Juan, cuando llueve de noche es terrible, muy peligroso, es un albur, si decir que es favorito, ahí puede haber un 3 litros que se la gane de pronto, porque es muy peligroso, con esta cantidad de hipercarros y de prototipos de LMP2 y todo eso, no. Tunjo va a correr una carrera preliminar Corren, hoy si no estoy mal, hoy corren una corre preliminar, sí una señor. preliminar también en el equipo del Corren LMP2, dos personas, Henry Cubides y Oscar Tunjo. y Tunjo ganó la semana pasada. Así es. Va bien, va progresando muy bien. Pero es una carrera muy complicada, muy peligrosa. El año que fui con los Audis, ¿sí? Arrancó, a ver quién era, no me acuerdo, un piloto este famoso, Lotterer, creo, así. En la primera curva, al subir hacia el puente Dunlop, tan se clavó entre otro carro, caminó 500 metros, creo. Y cuando estaba con Joe esa noche con los Audis, ¿sí? Estábamos conversando y de pronto el escándalo y tal, chao, chao, ¿qué pasó? Uno de los carros se trompió por allá en la mitad de la noche y se destruyó completamente. Sí, un golpe durísimo, sí, uno de los Durísimo. accidentes más famosos que hay. Es muy compleja la carrera, muy compleja. Pues voy a hacer un comentario a este idiota, pero la gente no entiende qué pasa en una carrera larga. Guardadas proporciones las 6 horas de Bogotá, lo que le toca a uno en la noche, lo que recibe de la mecánica, cómo está gastado el carro, la gestión de todo, del piloto, del cansancio, de todo lo que va sucediendo en la secuencia de la carrera es bien difícil. Y estoy hablando de una comparación que sonará a este idiota, pero los que hemos estado en una carrera de largo aliento saben lo que eso significa como reto físico, mecánico y demás. Mire que una cosa mecánica. Hace poco leía a través de que todo esto se está escribiendo de Le Mans, de los Ford GT40, una entrevista vieja de Carroll Shelby, que uno de los éxitos para ganar con Ford GT40, ¿sí? Para ganarle a Ferrari, que después hicieron la famosa leyenda de la película, fue que desarrollaron un sistema de frenos que podían cambiarlo Rápido. en 2 o 3 minutos, ¿sí? Y con eso se ahorraron no sé cuánto tiempo, hicieron una parada menos. Ferrari tuvo que hacer 4 paradas de frenos, de discos y todo eso, y ahí perdió la carrera, pues, o la ganó Ford. Que hoy en día quitan todo, ¿no? Sí, Y quitan no todo, pierden sí. la purga del sistema, simplemente ponen un clip para cerrar toda Sí, la sí. purga y ponen completo, instalan y se van. No, si instalan y se van. Y pues obviamente el débito de gasolina es controlado, ¿sí? No es una carga muy rápida, es lenta para que haya tiempo de cambiar el piloto, amarrarlos y todo eso, porque pues en estos carros ya es mucho más complejo, en esas cabinas, ¿no? Antes la salida era con
con el guante en la mano y una llave, ¿no? Y Correcto. había que correr la pista, botarse entre el carro. Que no Y se amarraban, ni no, siquiera los los que que no había más peligrosos cinturones. del mundo. Se consideraba en la época que era más seguro que el carro lo botara uno a ir dentro del carro dando Qué vueltas. barbaridad. Qué bárbaro. Y pues aquí en las 6 horas tratamos de replicar la salida alemán en la colocación de los carros, pero no se puede hacer, por supuesto, corriendo al trote. Primero ya llega el tipo rendido, segundo el golpe en la espinilla seguro montándose en el carro, está asegurado, ¿sí? Y la botada entre el tráfico y todo eso, pero era No, y muy... otra cosa, los equipos de seguridad y todo que tiene el piloto actualmente ya no le permitirían hacer ese tipo de No, maniobras y lo que se conectan en el carro, ¿no? Porque tiene que conectar la bebida, el no puede. radio. De hecho, es que lo que tiene hoy en día dentro del carro no va. Hubo un piloto muy famoso que se llamaba Pierre Levesque, un francés, ¿sí? Que en años, debe ser 54, una cosa así, por allá, corriendo un Talbot, un carro francés, estaba solo y corrió solo. Uf, qué bárbaro. Se metió a la carrera solo y en la hora 23 se pifió un cambio, iba ganando. Se pifió un cambio y rompió el carro. Que ayer vi un video muy interesante de un equipo que ganó borracho. Dos tipos en un Jaguar que se presentaron, puede ser Sí. en un C-Type, en una cosa de esas, llegaron, no los dejaron correr, se fueron a un bar a tomar, los llamaron que se podían correr y entre café y vinos ahí intercalados se ganaron la carrera, porque en esa época pues obviamente no teníamos las mismas medidas de seguridad y corrieron bajo el efecto del alcohol. En uno de estos años, no recuerdo en cuál, hay unos famosos, bueno, no sé, no eran muy pulidos con la ley, los hermanos Whittington de Estados Unidos. Y pues llegaron allá y a correrle más y tal. Creo que el carro a ellos se les dañó y compraron uno de los que había ahí, un 935 de esos. ¿Cuánto es? Pusieron la plata y se montaron y se ganaron Le Mans. Pues José, Y este amigo Levesque, pues al año siguiente de haber tenido su accidente, de haber perdido la carrera, fue el que causa el lío pues cuando se monta encima de un Austin Healey frente a los pits y cae en la tribuna de 80 y pico muertos. En esa época no había muro de pits. qué bárbaro, La gente peligro. salía y le hacía señales ahí en la mitad de la pista y seguía. Ahí Fangio venía detrás de él y dice, parece que un Austin Healey en el último momento resolvió meterse a los pits o algo así, y pues se metió por detrás y cayó en la tribuna. Que es el punto de inflexión en que Mercedes se retira de automovilismo hasta que Exactamente. regresan de nuevo a la Fórmula 1. No, ya han pasado unos años. No sé, pero regresan cuando le compran a Ross Brown el equipo Bar. Sí, ellos ya han vuelto con el prototipo Sauber Mercedes, que era más una motorización que un carro 100% Sí, de claro. ellos, pero oficialmente a la Fórmula 1 sí regresan. Claro, y a mitad de noche retiraron los carros del equipo y tal, y estaba corriendo Fangio y todo eso. Era la famosa época, pues, de las flechas de plata, ¿no? Así es. Pues bueno, se viene la edición número 93. Para todos los aficionados al automovilismo no se la pueden perder. Es una carrera que hay que ver más en el computador, en los tiempos, en la estadística, porque la transmisión poco y nada dice José lo que está sucediendo, pero sin duda alguna es uno de esos que no se pueden perder si a uno le gusta el deporte. Y tiene un agravante que cuando entra un pescar, ¿sí? La vuelta es de 14 kilómetros. Sí, es que eso es enorme. Entonces eso es eterno. Las banderas amarillas son de 20 minutos, de 25 minutos, mientras dan toda la vuelta, mientras recogen, mientras vienen, mientras forman y mientras vuelven a arrancar. Pero el sabor de Le Mans es, como todos los vinos franceses, espectacular. Pues qué mejor que conocer la historia de la persona que quizás lo vivió más de cerca con los colombianos que participaron, con José Klopatowski. Eso exclusivo aquí en SPD Network. Ustedes saben que tenemos el mejor contenido del sector automotor. Síganos en nuestras redes. Estamos en YouTube, estamos, mejor dicho, en Instagram, en todas las redes, en Facebook, para que nos acompañen y no se pierdan el mejor contenido. José, muchísimas gracias por todo. A ustedes, ahí les estoy insertando algunas de las fotos de Le Mans y de algunas de IMSA de Mauricio Narváez. Propias, además. Propias, sí, y hay otra en la que, bueno, modestia aparte me voy a poner porque en un momento dado, para una Daytona del 4 de julio, Reinhold me prestó el 935 para hacer 4 vueltas para un artículo para motor. Pues tanto Reinhold como Mauricio. Y eso fue en la preliminar de la carrera, ¿no? Pues tiene que ser pavoroso ese aparato. Horrible. Y sobre todo nunca me han dicho cómo era un peralte y llegué al peralte y pues empecé a meter el timón. Entonces se cae. No, y este carro se cae, hay que poner el timón para afuera, ¿no? No, yo cuando llegué el carro se me movió en el primer peralte y dije no, y no había chicán tampoco en la parte de atrás. Pasaban derecho para la recta. Derecho a la recta, eso era salvaje. Pues yo me fui siempre por abajo y que los demás pasaran. Pero ese carro era de 4 cambios, ¿no? El 9 Tenía un turbolac salvaje ese carro. salvaje. Yo me acuerdo que en la parte interior usted viene y entra y se devuelve hacia un gancho aquí atrás. Y hoy en día está lleno de paredes, ya no se puede ver nada, pero en esa época yo llegué ahí, venía un Corvette, y yo dije, pues pase, yo estaba de periodista, yo no estaba de corredor ni nada, pase, el tipo se metió, cogió la curva y aceleramos juntos, y casi me lo como, porque pues ese Porsche volaba, esa vaina casi me la meto por detrás, porque
Yo no lo había acelerado tan brusco porque estaba adentro, ya, en el infield, dije, bueno, aquí sí se puede, ¿sí? Lo demás es todo torcido con los peraltas y tal. También les voy a poner la foto por ahí. Pues bueno, José, qué mejor que mostrar la goteca de una experiencia que creo que pocos pueden decir que vivieron en el marco, además de la carrera oficial. No olviden seguirnos a todo nuestro contenido porque se vienen cosas espectaculares. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por su paciencia, por todas estas chácharas, pero creo que es el momento para traer a colación todas estas historias y felicitar a los colombianos que lo lograron en su momento, porque fueron muy, muy notorios esos logros que tuvieron en la pista. Muchas gracias, José, y gracias a todos. Can't wait till I'm back up on my feet again.